tenía niveles de TSH, T3, T4 normales, que el paciente estaba eutiroideo, no tenía ninguna sintomatología más allá del crecimiento de la glándula tiroides. Si es que había una indicación quirúrgica era la compresión, ¿no? Eso lo hemos dicho en la primera clase. Bueno, esta patología del bocio multinodular tiroideo, entonces, precisamente es la continuación de la patología. ¿Se acuerdan de la principal causa del bocio? ¿Cuál es la principal causa del bocio? Entonces, un paciente con un bocio multinodular hiperfuncionante es aquel paciente que va dentro del crecimiento de la glándula, van a haber focos, van a haber folículos tiroideos que pierden esa regulación de producir hormona, ya es como si estuvieran dormidos. Pero en el momento que el paciente empieza a tener, vamos a decir, el acceso a una fuente de yodo, esos nódulos empiezan a funcionar, ¿se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el crecimiento del bocio van a haber nódulos, por eso se llama bocio multinodular. ¿Ya? Entonces, el nombre les está diciendo bocio multinodular. ¿Cuál es la patología? Cuando este bocio multinodular que estaba dormido empieza a tener acceso, vamos a decir, a una fuente de yodo, entonces el paciente empieza a tener signos y síntomas de hipertiroidismo. ¿Estamos? Sí. Entonces, como el bocio multinodular funcionante es la causa más frecuente de hipertiroidismo, vamos a decir, en el paciente anciano. Entonces, estos datos que les estoy poniendo yo en la diapositiva son los datos que ustedes tienen que aplicar en la historia clínica, y son los datos que ustedes tienen que buscar para resolver sus, vamos a decir, sus problemas, casos clínicos que van a presentarse en sus carreras. Esta patología es característica del paciente, vamos a decir, anciano, vamos a decir, de la sexta y séptima década de la vida. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les vayan a preguntar un paciente que tiene hipertiroidismo y que está, vamos a decir, en la tercera década de la vida, vamos a decir, perdón, en la sexta década de la vida, entonces, por prevalencia, ellos tendrían que estar preguntándose si ese paciente no tiene un bocio multinodular función. ¿Estamos? Bien, estos nódulos pueden derivar de folículos tiroideos con capacidad autónoma, es lo que les decía. La primera patología era bocio, la segunda patología, la segunda característica, sexta y séptima década de la vida. Y ustedes tienen que buscar dentro de su caso clínico que los nódulos van a ser de función autónoma, que quiere decir que han perdido la regulación y el control de la TSH. El paciente empieza a producir T4 y T3 de forma descontrolada. ¿Estamos? 1, 2, 3 características, ¿ya? El tiroides multinodular, que vamos a decir, va a tener en la gammagrafía, si nosotros estamos diciendo que el paciente tiende a producir T3, T4, ¿cómo sería una gammagrafía en este paciente? T3, T4, en la gammagrafía. ¿Es captante o no captante? Captante. Entonces, ahí es una gammagrafía captante, va a ser un nódulo caliente, quiere decir que van a haber manchitas dentro de la glándula tiroides así como lunares que les están marcando el radio trazador para decirles que está funcionando. Ahora, si yo les digo que este nódulo es caliente, porque vamos a ver una patología que se llama enfermedad nodular tiroidea, si yo les digo nodular caliente, ¿es más para benigno o para maligno? Benigno. Entonces, este paciente los tiene fríos una son malignos. patología nodular probablemente benigna, ¿no? Bien. El tratamiento de elección para este paciente, ¿qué tratamiento le darían ustedes? Antitiroideos y yodo radioactivo. Entonces, de elección, les había dicho que, a ver, vamos a ver aquí, quiero que presten atención. Les había dicho la anterior vez con la enfermedad de Graves que el tratamiento de elección eran los antitiroideos y eran los beta bloqueantes para tratar de controlar un poco la conversión periférica y controlar la sintomatología del paciente, ¿no ven? Y los antitiroideos era tratar de controlar la producción de, vamos a decir, de T3, T4. ¿En qué década de la vida se presenta la enfermedad de Graves con mayor frecuencia? La tercera y cuarta de vida y más paciente mujeres. joven y más mujeres. Sí. ¿Le darían yodo 131 a la enfermedad de Graves? No. ¿Por qué? A ver, dame un... Porque la radiación del yodo 131 va a quemar primero el tejido tiroideo enfermo, ¿no ves? Sí. Y posteriormente porque no podemos controlar la vida media del yodo 131, va a ir quemando. Si tiene 3 años,
¿Cuántos años más de esperanza de vida tiene ese paciente? Ponerle que unos 20, 30 años más seguro como mínimo. El iodo 131 la va a llevar de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo seguro, ¿se entiende? ¿No? Entonces, ¿por qué el tratamiento de preferencia son los antitiroideos y, vamos a decir, los beta bloqueantes? Ahora, en este paciente, acá hay una diferencia, por eso les he puesto con rojo, el tratamiento de elección es el iodo 131. ¿Por qué? Porque ya está Porque este paciente ya está al final de la vida, o sea, el paciente vivirá 20 años más, 10 años más, no sabemos, pero para que llegue a un hipotiroidismo... Y después es fácil de comprobar con el tratamiento. Con el tratamiento. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿Es porque el tratamiento es iodo 131? Sí, Perfecto. por la edad. Conste que en las diapositivas que no les voy a dar ellas, ¿no? En el mood le dice que sí, que... Hoy va a subirse toda la presentación de tiroides a su grupo de WhatsApp. Ya, entonces, vayan apuntando porque ustedes van a leer el libro y el libro da muchas vueltas. Pero cuando ustedes vean estas diapositivas, vayan viendo, o sea, en qué tipo de paciente se presenta, a qué edad, cuál es la fisiopatología, cuál es la característica y cuál es el tratamiento. Entonces, en este paciente es la de iodo 131 y la dosis recomendada es entre 10 y 50 micromercury, se llama. Cuando nosotros damos entonces nosotros vamos a tener la patología del bolso iodo 131. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda con este paciente? No, siguiente por favor. Vamos, siguiente. Dale, dale. Dale. Rompe la computadora. Bien. Entonces nosotros tenemos aquí, y ustedes ya tienen que empezar a, vamos a decir, acostumbrar el ojo a ya ver imágenes. ¿Por qué? Porque aparte del laboratorio, ustedes qué le van a pedir como prueba para ver si ese paciente tiene o no tiene nódulo. Ecografía. De entrada la ecografía tiroidea, ¿no ven? Sí. Entonces, en la ecografía tiroidea van a ver esta imagen. ¿Ven ustedes el tejido tiroideo normal? ¿No ven que hay una clara diferencia con esta masa que está aquí? Es una masa de características, vamos a decir, isopecogénicas, ¿no ven? No es ni muy blanco ni tampoco es muy negro, es del mismo color del tejido tiroideo normal. Ahora, si ustedes se van preguntando o van viendo más o menos la característica, ya ustedes tienen que ver que este nódulo, por ejemplo, tiene bordes regulares. O es irregular el especular de borde. No, Regulares y delimitado. ¿Tiene calcio dentro del nódulo? No. Entonces, esas dos características que ya estamos viendo aquí ya son características que en primera instancia les debería hacer pensar de que es un nódulo de características benignas, es decir, funcionante. Ojo, que a medida que vayamos viendo, vamos a decir, las siguientes patologías, ustedes ya van a tener que diferenciar la patología benigna de la patología maligna. ¿Estamos? Entonces, vayan viendo ya esta ecografía, esto es un gran bocio, vean que en toda la imagen en todo el margen de longitud del transductor del ecógrafo, no llegan a tomar toda la glándula tiroides. ¿Se entiende? Esa glándula tiroides está aumentada de tamaño, porque ha tenido que cortar aquí, o sea, prácticamente nos está mostrando solamente él. No. ¿Estamos? Bien. Siguiente, por favor. Ya. Bien, entonces, si aquí teníamos un paciente con un nódulo multinuclear tóxico, entonces la otra patología es el adenoma autónomo hiperfuncionante o adenoma tóxico. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de este adenoma tóxico? Lo siguiente, el adenoma hiperfuncionante ya se presenta por si el caso en 20% de los pacientes que característicamente son de qué, varones o mujeres. Mujeres. Vamos a decir, en esta patología no hay un grupo etario predominante, no hay como decir que es más frecuente en ancianos, en jóvenes. Puede presentar, vamos a decir, en todos los grupos etarios. Ahora, los adenomas tóxicos, como los anteriores, ya vamos a decir, tienen la capacidad de producir, vamos a decir, T3, T4, o sea, es también de forma autónoma. Y lo característico de esta patología es que los adenomas, los nódulos, por lo general, va a ser solamente único, es un solo nódulo, uno. En el anterior había varios, múltiples, más de uno, ¿eh? Entonces, la característica de este nódulo es esto. Característicamente los nódulos son grandes, son más de 3 centímetros, lo que quiere decir que ustedes en la exploración física,
aparte del dolor que va a sentir la paciente en la región cervical, van a tener que tocar esa masa que va a ser prominente en uno de los lóbulos de la glándula tiroides. ¿Estamos? Entonces, 20% el paciente tiene un nódulo que es, vamos a decir, de tamaño considerable, 3 centímetros. Y la característica del paciente es que, ¿cómo va a estar su perfil tiroideo de este paciente? Alterado. Como todos los pacientes con hipertiroidismo, vamos a tener un perfil tiroideo con una TSH baja y una T4 alta. ¿Vale? Entonces, si le doy yo una gamografía al paciente, ¿qué vamos a ver? Caliente. ¿Ven esta imagen? ¿Qué es esto que ustedes están viendo? Una mancha negra. Sí. Entonces, aquí ustedes están viendo que la característica de esta patología es va a haber un nódulo, esto seguramente si nosotros lo medimos va a ser más de 3 centímetros, está captando bastante yodo, ¿ya? Y vamos a ver que es un nódulo único y que el resto de la glándula está prácticamente abolida. O sea, aquí el resto de la glándula la están viendo ustedes o no? No. No están viendo la glándula. Entonces, esta es la característica, es un solo nódulo hipercaptante más de 3 centímetros. Vamos a decir, en la gamografía empieza a abolir el resto de la función tiroidea. ¿Ya? Entonces, ¿qué le daríamos entonces a este paciente como tratamiento? Radioyodo 131. ¿No ves preferencias? Tiene que decir que el radiotrazador, o sea, el medicamento radiotóxico, va a entrar directamente en este módulo y va a empezar a actuar. ¿Cuál ha de ser la principal característica de este tratamiento? Es que si le damos a pacientes cuanto más joven sea, más riesgo de que desarrolle un estado de hipotiroidismo en el transcurso del tratamiento, entonces va incrementándose de acuerdo al grupo etario que nosotros tomamos, porque si nosotros le damos en el 50 años, tal vez de repente le veamos, pero si le vamos a dar a un paciente de 35, entonces hay que ya ir informándole de que el paciente puede terminar, vamos a decir, en un hipotiroidismo, vamos a decir, de forma progresiva. ¿Estamos? Si el paciente por algún motivo, por ejemplo, si la paciente, o en este caso hemos dicho que la mayoría de las pacientes son mujeres, ¿no? Si la paciente está en edad fértil o está embarazada, o de plano les dice, no quiero yo 131, ¿cuál sería la conducta para esta paciente? No se debería. Antitiroides porque no se debería aplicar el radio. Imagínense que la paciente está embarazada. Sí, no debería. 35 años embarazada. Vas a crear otro moral, ¿sabes? Va a tener un hipotiroidismo congénito o el paciente va a tener un hipotiroidismo si tú le das una antitiroidea a una mujer joven embarazada. Entonces los antitiroideos, chicos, están contraindicados en el periodo del embarazo. Entonces si esta paciente está embarazada o de plano les dicen no, yo no quiero tomar el tratamiento y el yodo 131 le va a ocasionar un hipotiroidismo, ¿cuál sería la opción de tratamiento de este paciente? Entonces, en este paciente, o sea, el otro bloque de tratamiento, la otra opción de tratamiento quirúrgico ante el fracaso terapéutico, ante el rechazo terapéutico, o vamos a decir, contraindicaciones con el embarazo, estaríamos planteando que la cirugía sería una opción de tratamiento. ¿Habría algún problema con esta paciente? Si yo tengo un nódulo en el, vamos a decir, en la glándula del lado izquierdo, ¿se le puede operar o no? ¿Sí o no? Entonces, esta es una patología benigna, chicos, es una patología benigna dentro del hipertiroidismo que tiene una clara y franca indicación quirúrgica. Yo le hago una hemipireectomía, hasta que le quite la mitad de la mama tiroidea donde está el nódulo tiroideo. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir? Que me ahorro el tema del antitiroideo por el tema, especialmente en el periodo que vamos a decir, en el embarazo, ¿ya? En el fracaso terapéutico o en los efectos, vamos a decir, colaterales del yodo 131. Dependiendo del determinante de la gestación, no es peligrosa hacer la quirúrgica también para la gestación. ¿No? ¿Es tranquilo? Tranquilo, no hay ninguna contraindicación. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de elección en los pacientes, estos pacientes que son muy sintomáticos de difícil control, como opción al yodo 131, estaríamos pensando en la, vamos a decir, en la cirugía, especialmente para pacientes jóvenes que rechazan el tratamiento. ¿Estamos?
Sí. Bien, siguiente, por favor. Así como modo de hacer un ejercicio, ¿cómo creen que sería un paciente? ¿Cómo vendría ustedes un paciente a la consulta con esta patología de adenoma? ¿Cómo creen que sería? Ya pues, cantadito, porque estamos aquí ya tendrían que estar utilizando el concepto. La paciente tendría que venir con signos de hipertiroidismo, ¿no? Intolerancia a la calor, pérdida de peso, amenorrea, hiperreflexia, nerviosismo, taquicardia, palpitación, presión arterial elevada. Se le han hecho perfil tiroideo, tiene TSH normal, de 3 de 4 elevado. Le van de revisión la glándula parece estar normal, pero falta un nódulo, una masa a nivel de la paciente cervical. Le piden una ecografía y la ecografía les muestra esto. Ven esta imagen. A diferencia del anterior, vean cómo acá, en un solo corte yo estoy viendo todo el lóbulo de la glándula tiroidea. Y dentro de ese lóbulo está esta imagen, que también es una imagen de bordes regulares, que no tiene calcificaciones, no tiene sombra, no tiene cambios en la estructura. Nódulo benigno. Y es un nódulo benigno, es un nódulo funcionante. A este paciente le hacen una gamografía y ven la gamografía anterior, donde solamente ven el nódulo y no ven el resto de la glándula. ¿Por qué? Porque está bloqueando la función del resto de la glándula. Hiperfusional. ¿Estamos? Entonces, lo característico de esta paciente, es, vean esto. Esto es una imagen que para muchos de ustedes, cuando ustedes vayan a ver pacientes en la consulta, en la emergencia, esto les va a poner los pelos de punta porque van a pensar que esto, si yo no les digo, no les pongo el título aquí, ¿qué pensarían de esto? El paciente tiene un nódulo, ¿verdad? Que tiene un cáncer. Entonces, vean esta imagen, ustedes que casualmente aquí les he puesto que hay un signo, vamos a decir, ecográfico característico de estos sellos. Yo les estoy indicando a ustedes lo característico de la patología. Donde vean esto es una cosa que ustedes no pueden fallar. ¿Ven esta imagen? Esta imagen es una rueda de carreta. Vean cómo los radios van llegando hacia la parte central, ¿no? Ahora comparen esta rueda de carreta con la patología. Este es un nódulo tiroideo con un adenoma tóxico. Vean cómo los ácidos fibrosos van llegando hacia la parte central. Entonces, de alguna manera le ponen, no sé, los signos, o sea, los médicos, a medida que han ido pasando los años, han ido tratando de representar más gráfica y esquemáticamente la mayoría de las patologías. Entonces, esto es una rueda de carreta. ¿Y cómo la voy a ver en la ecografía? En la ecografía normal voy a ver una parte hiperecogénica, lo vamos a decir con radiaciones hipodensas. Entonces, si yo le aplico Doppler, el Doppler vamos a decir que es un estudio físico para ver la dirección de los flujos arteriales y la velocidad, entonces yo voy a ver esta imagen. Esta imagen, ya con, vamos a decir, con flujo central, dentro de lo que son criterios de malignidad, como vamos a ver, esto cae dentro del criterio de malignidad. Pero vean, el nódulo tiene bordes regulares con clasificaciones, ¿se entiende? Entonces, cuando ustedes vean una imagen así, vamos a entrar dentro de un capítulo que se llama nódulo tiroideo. ¿Vamos? ¿Alguien entendido? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a esta parte del hipertiroidismo? Entonces, ¿cuál había sido el signo ecográfico característico del adenoma tiroideo? Signo de radio de rueda. Signo de carreta. ¿Y en la gamografía cómo se ve? Hiperfusional. Un único nódulo hipercaptante. Hipercaptante. Y el resto de la glándula no la voy a ver. Pero doctora, ahí está, Sí. que solo 10% son funcionales. Esto también, y que la mayoría son no funcionales. Puede ser, o sea, la mayoría van a ser normofuncionantes, pero cuando nosotros hablamos de un adenoma tóxico, estamos diciendo que la glándula va a empezar a producir hormona tiroidea. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de la frecuencia, de la prevalencia, tú vas a tener un nódulo que, vamos a decir, es normofuncionante, pero que es en esa proporción menor del 10%, entonces estamos diciendo que esto va a ser hiperfuncionante. Pero todos los demás son No todos, la mayoría son normofuncionantes. En la gamografía, entonces todos aparecen calientes. En la gamografía vas a ver que tiene mayor captación que el resto de la glándula tiroidea. Bien,
Esa es una preguntita que siempre les va a caer en sus exámenes, que vayan acordando ustedes del fenómeno de John Pascal. Esta característica es, vamos a decir, cuando yo le voy a administrar yodo al paciente, si el paciente estaba normal, estaba tranquilo, no tenía ninguna patología, vamos a decir, a nivel del metabolismo tiroideo, pero nosotros aquí le vamos a administrar yodo. ¿Cómo le administraríamos yodo al paciente? El paciente estaba bien, ustedes hacen un tratamiento y el paciente empieza a tener clínica de hipertiroidismo. Le suspenden el tratamiento y el paciente se pone normal. ¿Qué tipo de tratamiento le darían? Ya les he dicho. O sea, la característica de estos pacientes, en el bosque multinodular tóxico les he dicho que era un bosque, o sea, eran nódulos que perdían esa regulación y eran autónomos. ¿Sí? Bueno, ahora aquí en este paciente estamos viendo que también hay un nódulo que también es autónomo. O sea, en el otro había varios, Sí. y era de pacientes ancianos. Sí. Esta patología es de pacientes de la población en general, donde solamente hay un nódulo que tiene características autónomas. Perfecto, listo, ya está. Yo a este paciente le doy un tratamiento. Tercero, le doy un tratamiento parado. A ver. ¿Qué tratamiento tiene que darle? Podría ser más No. Aquí es la pregunta, o sea, la pregunta Sara es administración de yodo. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que puedan tener yodo? Esa es la característica. Para decir yo tengo un paciente con fenómeno de Jones-Passelov, yo tengo que saber qué medicamentos contiene yodo. Ahora sí. Ajá. Y ya les he dicho que es característico de los pacientes que van a cardiología, ¿no? ¿Qué medicamento da? La miodarona era un medicamento que en su estructura química contiene yodo. O sea, al paciente le van a dar amiodarona, por decirte, porque ya ha tenido una taquicardia sinusal, ha tenido una taquicardia supraventricular, una extrasístole ventricular, o sea, eso que les gusta hablar a los cardiólogos, ya vende amiodarona, ¿no? Y el paciente empieza a tener signos de hipertiroidismo que no lo tenía. Entonces agarran, le quitan el medicamento, empiezan a hacer la ecografía y van a constatar los nódulos. Eso es lo que va a definir el fenómeno de Jones-Passelov. O sea, le van a dar un medicamento que en cuya estructura tiene yodo. ¿Estamos? Y el paciente se cura cuando le quitan o le cambian ese medicamento. Por ejemplo, ustedes quieren hacer, vamos a decir, paciente que tiene, les voy a dar otro ejemplo, vean cómo tienen los ejemplos. ¿Ustedes han escuchado los contrastes iodados? Sí. ¿Para qué son los contrastes iodados? Para hacer estudios, vamos a hacer imágenes contrastadas, ¿no ves? Las tomografías. Sí. Entonces, si yo tengo, por decirte, estoy estudiando un cáncer de colon, patología de gastro, el paciente ha venido por un cáncer de colon, anciano, pérdida de peso, hemorragia digestiva, alteración del tránsito intestinal, masa palpable, dolor en el abdomen, le pido una tomografía con contraste. El contraste me sirve para pintar, vamos a decir, el flujo vascular que tiene el tumor, la característica, el tamaño y las relaciones con el resto de los órganos. Pero este paciente, después de que le doy el contraste, vamos a decir, a las 24-48 horas, empieza con una sintomatología de un hipertiroidismo. Taquicardia, taquipnea, vamos a decir, hipertensión, nerviosismo. Le mides este perfil tiroideo y tiene una TSH baja y una T3, T4 altas, que antes del contraste iodado no lo tenía. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué diagnóstico van a probablemente vertir ustedes en su historia clínica? En este caso, si la amiodarona, sí. La otra causa es el contraste iodado. ¿No? Estamos hablando de un contraste iodado, estamos hablando de un estudio de imagen que ahora está alterado el estado, vamos a decir, de homeostasis de la glándula tiroides. ¿Sería semejante al eutiroideo, pero en este caso sería el nódulo del responsable? En el eutiroideo habíamos dicho que no era un medicamento, hemos dicho que era una enfermedad grave que le ocasionaba vamos a decir, ni siquiera era hipertiroidismo. Sí, o sea, pero hoy por la ilustración que es algo que está por afuera que estimula, ya, hiper. Claro.
Entonces, ¿están entendiendo, no? la característica de esta patología? Sí, hay un estímulo de afuera. Ya, entonces yo tengo que administrarle yodo al paciente en forma de medicación y que el nódulo hídrico sea con capacidad autónoma, entonces está empezando a ser hipertiroidismo. ¿Estamos? Son patologías muy parecidas, ¿no? Cada uno tiene su característica que ustedes tienen que reconocer. Entonces, Doctor. este fenómeno se llama, en el diagnóstico que ustedes van a poner va a ser un el síndrome va a ser un hipertiroidismo, ¿no? Sí. Y en la etiología ustedes van a poner probable fenómeno de Job. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Aquí estamos viendo un nódulo con capacidad autónoma. Tóxico y de 3 El adenoma tóxico. Adenoma tóxico. Y tendrían que poner como probable diagnóstico, tendrían que poner el bosque multinodular tóxico. ¿Por qué? Porque es la única forma de que ustedes descarten desde que le hagan la ecografía. Ya varios nódulos. ¿Estamos? Pero una consulta. Sí. Si el paciente tiene que seguir haciendo el tratamiento con amiodarona, por esos motivos, ¿cuál sería la medida? ¿Qué tratamiento le darías a este paciente? O sea, si vos me estás diciendo no le puedo suspender la amiodarona porque si le suspendo la amiodarona va a entrar una taquicardia y va a entrar en un paro cardíaco. Entonces me estás planteando, ¿verdad? Sí. Sí. Le daría una amiodarona como antitiroideos. Podrías dar, pero si es una paciente de una patología benigna y es un solo nódulo, ¿qué le podrías plantear al paciente? Identificas el nódulo y lo mandas a cirugía. Una Directoría. Podría ser un tratamiento quirúrgico. En este caso, y por eso les estoy diciendo que le das el medicamento y ocasiona el fenómeno de yo básico. Si le puedes suspender el medicamento es mucho mejor, el paciente se vuelve normal, no pasa nada. Pero si por algún motivo no puedes suspender el tratamiento, ¿cuál sería la opción del tratamiento? Sí, la segunda opción, hacerle la resección del nódulo. Entonces estaríamos viendo que el fenómeno de yo básico también es otra indicación de cirugía de una EI. Y le quitas el nódulo que estaba funcionando y chao, se termina. ¿Estamos? Sí. Ya, siguiente, por favor. Bien, entonces, aquí hay otro tipo de patologías que son mucho menos frecuentes, que también vamos a revisar en un momento, son las patologías inflamatorias. Habíamos dicho al principio de la clase que había dos tipos de patologías para producir hipertiroidismo. ¿Cuáles serán? Uno que es lo que hemos visto ahorita, ¿no ves? Que era la característica del hipertiroidismo, o sea, la base fundamental de la patología del hipertiroidismo es el aumento de la producción. De la producción. ¿Se entiende? Ahorita, si nosotros hemos visto el bosque multinodular tóxico, hemos visto la enfermedad de Graves, hemos visto el adenoma tóxico, hemos visto el fenómeno de Job-Bacillus, ¿cuál es la característica de estas cuatro patologías? Nódulos. Los nódulos. Primero que tienen nódulos, ¿no ve? Sí. Bien, perfecto. ¿Y por el hiperfuncionamiento? Y el hiperfuncionamiento, ¿qué quiere decir? Que están produciendo Más un aumento de hormonas tiroideas. Sí. Y ese era un brazo. Y el otro brazo, causa de hipertiroidismo, era esto, era la destrucción inflamatoria de la glándula tiroides con liberación, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay una liberación excesiva aguda de hormonas tiroides. Entonces, por eso, dentro de los diagnósticos que vamos a ver de patología de hipertiroidismo, ustedes tienen que tomar las tiroiditis. Entonces, las tiroiditis son el claro ejemplo también de hipertiroidismo. Casualmente pueden ser transitorios. O sea, van a ser hipertiroidismo y a medida que vayan bajando van a llegar a un hipotiroidismo. Ahora lo vamos a ver. ¿Y a qué se deben? Se deben a liberación plasmática de hormonas ya previamente sintetizadas. O sea, cuando ustedes vayan a leer ahora tiroiditis, tienen que ver esto, liberación plasmática de hormonas previamente sintetizadas. ¿Cuál es la la característica del golpe? del golpe? Ah, ya. Ahora vamos a ver. Luego nosotros tenemos tumores que se llama el estroma ovari, ¿ya? Que es, vamos a decir, es como el teratoma más o menos. Ustedes saben qué es el teratoma, ¿no ven? Era un tejido mesenquimatoso, vamos a decir, inmaduro, con capacidad de diferenciación en otro tipo de tejido diferente a su
o sea, al tejido primario. Entonces aquí en el estroma ovario estamos viendo que son tumores ya del ovario que tienen esa característica, vamos a decir, de producir T3, T4. Es como un tejido anómalo capaz de producir T3 y T4. ¿Dónde está? ¿En la tiroides? No, esto está en el ovario. O sea, aquí hay una patología que ustedes van a ver en ginecología, en la que, vamos a decir, hay una masa formadora de T3, T4. ¿Entienden? Y la otra parte es, vamos a decir, las metástasis de un carcinoma tiroideo. Esta metástasis de carcinoma tiroideo, ¿dónde va a estar? Para que yo diga que es un estroma ovario. ¿Qué? ¿Dónde tiene que ir? Yo tengo una metástasis en el sistema nervioso central, ¿es estroma ovario? No. ¿Dónde tiene que estar esa metástasis? En el ovario. ¿Qué quiere decir? Esa es la característica. Que tiene que haber un tumor productor de T3, T4 que esté en el ovario para que nosotros podamos catalogarlo como un estroma ovario. ¿Estamos? Sí. Si va al hígado, no es estroma ovario, ¿eh? No. Ya, listo. Eso es lo que quería que entiendan. Fácil. Entonces, ahora que vayan a leer toda la patología, que es el estroma ovario y todas esas cosas, entonces ya con que sepan eso, llegan y hacen el diagnóstico. No es complicado. ¿Y se va en el libro de FES? ¿Qué? ¿Y se va en el libro de FES? ¿Dónde? En el hígado. Metástasis, ¿no? Ah. Estroma hígado. Pensé. Después tenemos otra causa de hipertiroidismo que es la hiatro. ¿Ya? A este paciente, como les había dicho, ¿cuál sería la principal causa de iatrogenia? Yo pesaba, vamos a decir, 90 kilos, me han calculado, vamos a decir, 1.7 microgramos por kilogramo de peso y me han dicho que tenía que consumir 150, ya vamos a decir, microgramos de levotiroxina en 24 horas. Pesaba 90 kilos. Ahora ya peso 70 o peso 60 y sigo tomando los 150 microgramos de levotiroxina. ¿Qué le va a pasar al paciente? Dosis correcta se va a hacer. Tienes que reajustar. Entonces al paciente le vamos a dar vamos a ocasionarle un hipertiroidismo de características iatrogénicas. Estamos dando más de lo que hormona tiroidea de la que el paciente necesitaba para mantener su valor. ¿Me entiende? Sí. O de plano, ¿no ve? Viene el interno, hace la receta, se va al paciente y regresa con su hipertiroidismo, ¿no ve? Copia la ¿Cuánto receta le has anterior. calculado? Y así, no sé, el endocrinólogo le ha dado 150 al otro paciente y yo he copiado la receta, no de la característica. O se copia del mismo paciente la que está en la historia clínica, la anterior. Sí, entonces esta es la característica para decir iatrogenia. Esas son las iatrogenias. Pues la característica, le he dado la misma receta que le he dado al otro paciente, pero el otro medía 2 metros, pesaba 90 kilos y la otra viene con 150 y pesa 40 kilos. No hay relación, ¿no ven? Bien. Y por último tenemos, vamos a decir, este efecto que es el hipertiroidismo por amiodarona, ¿ya? Que también se está contenido como yo en el fármaco. O sea, el paciente con amiodarona, ustedes están viendo que va a dar dos efectos, ¿no ven? El efecto de Wolff-Jackson y el efecto de John-Base. Siguiente. Bien. Entonces, nosotros cuando vemos en el diagnóstico, ya tenemos que determinar, para diagnosticar hemos dicho que tenemos dos patologías, ¿no? El hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo secundario. ¿Quién nos va a dar, vamos a decir, la característica de dónde nos tenemos que parar? En la TSH. Si la TSH está, vamos a decir, en este caso baja, vean la probabilidad, tenemos un hipertiroidismo subclínico, uno primario, o tenemos una tirotoxicosis o T3, que característicamente sería una tirotoxicosis o tenemos una iatrogenia. Y en el hipertiroidismo central, ¿cómo está la TSH? Normal o alta. Casualmente va a estar alta, en la mayor proporción va a estar alta. ¿Estamos? ¿Se entiende, no ven? Sí. Entonces, para yo determinar si un hipertiroidismo es primario o secundario, lo primero que tengo que hacer es fijarme la TSH. ¿Estamos? Ojo, chicos, que yo les voy a preguntar su examen así, el paciente viene con signos de hipertiroidismo, con la clínica de hipertiroidismo, y les digo, ¿no? En el perfil, se solicita perfil tiroideo, y su perfil tiroideo muestra que tiene TSH alta con T3, T4 alta.
paciente tiene probablemente un bocio multinuclear tóxico, un adenoma tóxico, vamos a decir, tiene un estroma ovari, el paciente tiene un adenoma hipofisiario, todas o ninguna. ¿Cuál es la respuesta? Adenoma. Todos aplazados, ¿sí? Cuando yo veo la TSH alta, la única posibilidad de que yo tenga una TSH alta es que el paciente tenga un hipertiroidismo. Chicos, no se pierdan. Lo primero que tienen que ver en el perfil tiroideo es la TSH. Lo mismo para el hipotiroidismo. Lo mismo para el hipotiroidismo. Yo me fijo la TSH y ya tengo que determinar si es alta o es baja. ¿Estamos? Bien. Igual la tablita la van a tener a disposición ustedes. Ni el día, ¿no? ¿Qué? Ni el día del El día del examen. examen, sí, lo voy a poner ahí. Ya. Bueno, entonces yo tengo aquí, esta tablita a ustedes les va a ayudar bastante. Mira, sospecha de clínica de hipertiroidismo, yo tengo que solicitar, lo primero que tengo que fijarme, si el paciente viene a su consulta, si para hacer, si ustedes van a rendir un examen, van a hacer una prueba, lo primero que yo tengo que fijarme después de ver la historia clínica del paciente, porque esto es lo que voy a hacer, porque voy a hacer una historia clínica, me tengo que fijar la TC, la TSH. Se confirma hipertiroidismo. Aquí la TSH baja, aquí está diciendo TSH baja, ¿dónde tengo que apuntar? Sistema nervioso central. T3, No. Mira, TSH baja, aquí he dicho solicito la TSH me ha dicho que está baja. ¿Dónde es el problema? T3. Cuello, cabeza. Cuello. Entonces todos coincidimos que este cuadro está apuntando hacia hipertiroidismo Primario. Por eso les digo, primero la TSH, hipertiroidismo primario. Después yo voy a pedir, después de fijarme eso en el perfil tiroideo, yo voy a ampliar mi, vamos a decir, mi perfil tiroideo con T4 con T3 libre. Entonces, ¿cómo va a estar la T4 y la T3? Van a estar Altas. elevados. Perfecto. Entonces, ya cumple el criterio de hipertiroidismo de características primarias. Sí. Perfecto, ya. Ahora, en este caso, yo lo que le estoy pidiendo al paciente, vean acá, este cuadrito les va a ayudar bastante en su examen. Yo tengo una gamografía con hipercaptación global, porque les había dicho, ¿no? La captación puede ser difusa, local o no captar. ¿Se entiende? Sí. Si es difusa, entonces solamente hay patologías que yo voy a ver aquí. O sea, la enfermedad de Graves-Bassett es difusa, ¿no ves? Después les había hablado del colicarcinoma y de la mola identiforme. ¿Por qué les había hablado de la mola identiforme? ¿Por qué? HCG. ¿Qué tiene el HCG? ¿Qué piden para un embarazo ustedes? ¿Pero cuál pues? No. Pónganle el nombre y apellido a la prueba. Beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de su estructura, vamos a decir, la HCG tiene una fracción beta y tiene una fracción alfa. La fracción beta es propia del embarazo. Y la fracción alfa, les había dicho en la anterior clase, que tiene una similitud estructural muy parecida a la TC, a la TSH. Entonces, si yo tengo aquí, a medida que va el embarazo, donde tendría que tener niveles bajos cercanos a cero y me empiezan a elevarse 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 en un colicarcinoma, tengo bastante HCG. ¿Qué va a pasar con la glándula tiroides? ¿Dónde va a ir esa fracción alfa? ¿A dónde? ¿Dónde va a estimular la fracción alfa de la beta HCG, de la fracción alfa del HCG? Va a ir a estimular los receptores de la TSH, por similitud estructural. ¿Qué le va a pasar a la glándula tiroides? Va a producir más. Va a empezar a producir Más. T3 y T4. ¿Cómo va a estar la TSH? Disminuido. Disminuida. Entonces, ¿se dan cuenta que no hay que ser un genio para darse cuenta de la patología que tiene el paciente? ¿Se entiende? ¿Cómo le plantearía esto como caso clínico a ustedes? Una paciente embarazada. De 32 años de edad, que acude, ¿por qué? Porque está en 8 semanas de amenorrea, ya tiene clínica de hipertiroidismo y se le hace una ecografía y en la ecografía se ve, vamos a decir, imágenes así, ¿no? Anicogénicas en forma de racimos de uva. ¿Se entiende con la pregunta? Sí. Eso es lo que ustedes van a aprender en ginecología, ¿no? O sea, la característica de la mola y el colicarcinoma son imágenes hipoecogénicas en los racimos de uva. Vayan a ver la característica de un colicarcinoma y van a ver como si tuvieran pelo, o sea,
racimos de uva dentro del útero. Y eso es característico. Entonces, la patología donde yo diga un coriocarcinoma o una mola hidatiforme, entonces es por la fracción beta. La fracción beta de la mola y así ocasiona hipertiroidismo, falso o verdadero. Falso o verdadero. ¿Cuál pregunta? La fracción beta, el HCG, en la patología de la mola hidatiforme me ocasiona hipertiroidismo. Falso o Falsa. verdadero. Falsa. Ah, se están dando cuenta, ¿no? No es la fracción beta. Es la alfa. Alfa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la fracción alfa ocasiona hipertiroidismo? Por su similitud. Similitud estructural con la TSH. ¿Entienden? A ver, ¿estamos? La cual estimula Ya. los receptores. Perfecto. Ya. Bien, y en el, obviamente en el hipertiroidismo de causa central, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy empezando a elevar más TSH. Esa TSH va a ir solamente a una parte de la glándula tiroides o va a ir a toda la glándula tiroides. Todo va a glándula A tiroides. toda la glándula tiroides. Es por eso que la gammagrafía va a ser captante de captación global. Entonces, esta tablita, si viene el paciente, cuando tengan sus pacientes, viene el paciente aquí y ustedes lo tienen que colocar en la tabla al paciente aquí, digo ya, es captación global, listo, entonces tengo que buscar esto y esto. ¿Qué le pedirían ustedes para una enfermedad de Graves? Que ya han visto, ¿no? Sí. ¿Qué le pedirían? Ya, la gammagrafía es captación global, perfecto, ya, pero ¿qué más le piden a este paciente? Ya le han pedido el perfil tiroideo, su glándula tiroides está aumentada. ¿Qué le van a pedir para decir que es Graves? Eso es más crítico, doctor, exoftalmia, esas cosas. O sea, por la clínica ya has dicho es hipertiroidismo, todo, pero yo quiero saber en el laboratorio qué le vas a pedir. Ay, es que sí. ¿Quieres hacer esto? Ah, no, ya. No, eso ya Los voy a asesinar, ¿no? ¿Qué? Anticuerpos, ¿qué le van a pedir? IgM. IgG. Ah. IgG. IG. O sea, la IgG TSI es la estimulante similar a la Sí, yo tiroxina esqueci desse y trem. los anticuerpos. Eu lembrava que era IG. ¿Se entiende cómo viene la técnica? Ah, ¿Se entiende que si ustedes van a estudiar estas diapositivas, por lo menos se van a ubicar en patología tiroidea? Sí, bueno, ya. Bien, cuando yo tengo una gammagrafía con captación nodular única o múltiple, ¿qué voy a ver aquí? Adenoma. Voy a ver un porción multinodular tóxico, voy a ver un adenoma tóxico, ¿lo ven? Sí. ¿Y qué otra cosita más que podrían agregar aquí? Adenoma tóxico. Si fueran, o sea, esto estamos diciendo que ya es funcionante, ¿no ven? Pero aquí, así como un asterisco, tendrían que poner el fenómeno de Joe base 2, porque es nodular, pero la diferencia es de que no aparece aquí, ¿por qué? Porque el paciente, esto es en condiciones patológicas. El otro, para que sea patológico, yo le tengo que administrar un medicamento, un contraste yodado que tenga yodo, y recién me va a dar la característica de que el paciente tiene hipertiroidismo nodular. ¿Estamos? Sí. Bien, y cuando yo tengo una gammagrafía con captación tiroidea, con hipocaptación tiroidea, es un nódulo frío, ¿qué tengo que pedir? Que es lo que vamos a ver ahorita. Aquí hemos dicho son hipercaptantes, son calientes, ¿no ves? Sí. Entonces aquí yo tengo que pedir una gammagrafía y la gammagrafía no capta. Entonces este brazo, Maligno. lo que vamos a ver ahorita es lo que vamos a completar esta tabla, es yo pido tiroglobulina, que generalmente va a estar alta, y lo que yo tengo que descartar son estas cosas, chicos. La tiroiditis, inflamación de la glándula, el estroma ovari, y vamos a ver metástasis de carcinoma folicular funcional. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver las patologías que hasta ahora no han visto. Por eso es que ustedes todavía no tienen esa capacidad de entender esta parte, este brazo de la tabla. ¿Se entiende? ¿Recuerdan lo que les decía, no, en la primera clase? Es difícil que ustedes, por más de que les ponga así delante de las narices, delante de los ojos, y así reconozcan algo que su cerebro no ha entendido. ¿Se entiende? Entonces, para entender esto, me tienen que escuchar ahora esta próxima hora más todavía. Ay, Ya es hora. les estoy educando. ¿Qué es eso, verdad? Ya es hora de descansito. No, ¿qué pasa? 5 minutos. Van a descansar cuando estén ahí 3 meses cuando pierdan. O sea, así, pero por Dios, así con la mano en el pecho. Yo cuando estaba en la residencia,
Y tenía varias cosas que hacer y así, ya no daba más y decía, bueno, voy a descansar, pero cuando esté 3 meses bajo tierra a la cosa, porque ahora no hay motivo para descansar. Ya, Acho que já nem sí, três son anos. diapositivas, o quieren que les dé las diapositivas, ya está, y nos vamos. Não, Hemos visto anomalías del desarrollo, hemos visto patología benigna, nos faltan estas 3 cositas que son fáciles, sencillas, son inflamatoria, nódulo tiroideo y neoplasias. Las neoplasias, vamos a decir, son carcinomas diferenciados de tiroides, ¿no? Bien, la característica de esta patología de tiroiditis, habíamos dicho que la característica básica, fundamental de esta patología es que tiene un hipertiroidismo, pero no es por producción, es por liberación de la hormona ya sintetizada. Lo característico de esta patología, en la mayoría de las patologías, van a tener un hipertiroidismo inicial y a medida que vaya bajando la enfermedad, en la mayoría de las inflamatorias van a terminar en un hipotiroidismo, ¿se entiende? ¿Esto por qué? Porque las glándulas se están destruyendo. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que buscar esa característica en sus pacientes y en sus casos clínicos. Hipertiroidismo y a medida que va avanzando la enfermedad, hipo. ¿Estamos? Bien, aquí yo tengo un paciente con una tiroiditis aguda, bacteriana, biógena o supurativa. O sea, todos los tejidos del cuerpo se pueden infectar, pueden sufrir infecciones. sim. Sí, ¿no? De hecho, todos los tejidos o líquido que no circula, líquido que se infecta. Entonces, ¿cómo va a ser la característica de la tiroiditis? No hay que ser genio para esto. ¿Cómo es la característica de la tiroiditis? Aguda. ¿Qué quiere decir tiroiditis? ¿Qué quiere decir? Itis. Inflamación. Entonces el Aguda. paciente va a tener todas las inflamaciones, chicos, todas las inflamaciones en el cuerpo, todas las infecciones tienen sintomatología sistémica y tienen sintomatología local. Si yo tengo un forúnculo aquí en la pierna, ya un absceso aquí en la pierna, ¿cuál va a ser la característica, vamos a decir, de manifestaciones generales? Dolor, rubor, calor. La característica general de los pacientes es que va a tener fiebre. Esa es la característica, fiebre. Después, el resto que ustedes han dicho, dolor, calor, rubor y edema, que es la que trata de Jesús, ese paciente va a tener, son características locales. ¿Se entiende? Sí. Vuelta aquí, yo tengo una tiroiditis aguda bacteriana. ¿Cómo va a estar el paciente? Com fiebre. Va a venir con fiebre y a nivel del cuello, ¿qué va a tener? Dolor. Dolor, rubor, calor, edema local, el lugar anatómico de la glándula tiroides. ¿Listo? Entonces, ¿ya han hecho el diagnóstico? Sí, ¿no ven? Bien, perfecto, ya han hecho el diagnóstico. ¿Cómo creen que va a llegar la infección a esta parte? ¿Cómo llega la infección a la glándula tiroides? Por la vía linfática. Bueno, puede llegar por la vía linfática. Por lo general, yo voy a tener la probabilidad de que el paciente, o sea, la mayor frecuencia de estos pacientes va a llegar la infección por vía hematógena. El paciente va a estar en una sepsis probablemente, o haya tenido el antecedente de una sepsis. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo mínimamente he tenido que tener una bacteremia en la sangre y a través de la sangre, pues ha ido al riñón, ha ido al hígado, al pulmón, al cerebro, pero donde ha colonizado la bacteria es en la glándula tiroides, ¿no? Puede ser por contiguidad local, un absceso, vamos a decir, del esófago, de los músculos, de los planos cervicales. ¿Puede ocasionar una infección? Sí. ¿Puede ser linfático? Bueno. ¿Cuál es la más frecuente? La hemata. ¿Estamos? Perfecto, ya. Bien, entonces la infección se produce por vía hematógena o linfática. Dolor, calor, rubor, tumefacción en la cara anterior del cuello, ¿no ves? Síntomas sistémicos de infección es la fiebre. ¿Necesitan algo más para hacer el diagnóstico con este paciente? ¿Sí o no? ¿Qué le van a pedir a este paciente para confirmar el diagnóstico? Hemograma completo. Muy bien, entonces yo al paciente le voy a pedir perfil tiroideo. Sí, también. Pedirle, pero ¿qué le van a pedir? Sí o sí, ¿qué le van a pedir? Hemograma completo. Un hemograma. ¿El hemograma qué les va a dar? Leucocitos. Leucocitosis con diferencial de qué? Desviación a la izquierda. O sea, el paciente va a tener neutrófilos y va a tener bandas, ¿no ves? Entonces en el laboratorio. ¿Hay que ser genio para saber eso? Sí. No, van a hacer los diagnósticos correctos. Ya. Le van a pedir una ecografía. ¿No ves? O sea, un laboratorio y una ecografía no se le niega a nadie. En la ecografía van a ver esta imagen.
Vean esta imagen. Esta es la imagen característica del tiroides que ustedes han visto. No, bordes ¿Qué están viendo? indefinidos. Bordes indefinidos. ¿Qué color es esto? ¿Blanco o negro? Negro. ¿Y qué en ecografía que habíamos dicho que era el color negro? No, líquido. Esto es anecogénico. ¿Es de bordes regulares? No. ¿Ven una línea? No. Entonces este no tiene bordes regulares, es difuso. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo le hago una ecografía Doppler y vean cuál es la característica, cómo están los vasos, esto que ustedes están viendo aquí. Es periférico. Entonces esa es la característica. Yo tengo un nódulo, a diferencia de los nódulos que hemos visto que eran iso o hiperecogénicos, aquí estamos viendo un nódulo hipoecogénico o anecogénico. Entonces anecogénico. ¿Los bordes son regulares? No. Tiene, vamos a decir, Doppler, tiene Doppler positivo, es periférico, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo yo diferencio esto de un tumor? El tumor es dentro la irrigación. El tumor puede tener así también, irrigación periférica, y puede tener así adentro. No, más fácil. ¿Calcio? Chicos, aquí es así, cerebro, pilas, chicos, pilas. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo yo diferencio esto de decir es un absceso de un tumor? Dolor, calor, con síntomas de infección. Si no hay síntomas de infección, es tumor. Si no hay síntomas de infección, ¿se entiende? Es facilito el diagnóstico. O sea, yo veo esta imagen, o sea, yo tengo dolor, rubor, calor, edema y fiebre, y aparte le he hecho un laboratorio, tiene leucocitosis, le veo esta ecografía. ¿Es un tumor? No, o sea, es como un animalito en la calle, ¿no ve? 4 patas, 2 orejitas, o sea, si parece un perro, chicos, y ustedes creen que es un perro, entonces es un perro. Por ahí es un gato sin cola. ¿Cuál es el tratamiento per se de estos pacientes con, vamos a decir, tiroiditis aguda? No quiero decirles cuál es el tratamiento. Antibiótico y drenaje. Antibiótico y drenaje. ¿Qué antibiótico le van a dar? ¿Qué antibiótico le vas a dar? Sí, van a hacer drenaje. Primero, ¿lo vas a internar este paciente o no lo vas a internar? Sí. ¿Lo vas a internar? Sí, mejor internenlo. Por si acaso. Ya, listo. Entonces, ya, amicacina. Perfecto, está bien la amicacina. ¿Qué más le podrían dar? Ceftriaxona. ¿Qué más le podrían dar? Para cubrir anaerobios. Nombre y apellido. Aquí ya, a este nivel, chicos, ustedes ya tienen que decir la amicacina, la ceftriaxona, la clindamicina, el meropenem y penem cuando tengan el cutícula resistente, ¿ya? Y ahí ya estaríamos con un esquema, vamos a decir, en primero, en segundo y en tercer nivel. ¿Se entiende? Entonces, chicos, a ustedes a estas alturas de la vida, yo así como consejo les voy recomendando, no sé quién está conmigo en la práctica en el hospital. A la mayoría de los grupos les he mostrado y les he dicho, esta es la hojita verde, ¿no? No nos mostraron. La hojita verde les he dicho, o sea, hay una hojita verde en el hospital que se llama órdenes médicos. Sí. Todo lo que ustedes están haciendo, todo, absolutamente todo, va a caer en esa hojita verde. Entonces, ¿qué ya tienen que hacer ustedes? Ya tienen que ir seleccionando indicaciones para tiroiditis bacteriana, indicaciones para tirotoxicosis, indicaciones para ya tienen que tener ustedes modelos básicos como para que ustedes cuando lleguen a su práctica profesional, consulta, emergencia, internación, no tengan problemas. Porque es mejor que digan, esto hecho es muy parecido, si hay que modificar algo, sí, a que digan no sé nada. ¿Se entiende? Bien, entonces el tratamiento de esta patología debe ser drenaje y endovenosos, ¿no ven? Sí. Bien. Aquí yo tengo una patología que es muy parecida a la anterior, que también es una tiroiditis. ¿Cuál era la característica de la tiroiditis? Liberación de hormona tiroidea ya sintetizada, ¿ya? Y en este caso, chicos, es una tiroiditis subaguda. En la anterior era una tiroiditis aguda. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo subaguda, ¿cuántos días más o menos tendría que pasar? 7 días. Entre 5 o 7 días, ¿no ven? 5 o 7 días. Entonces, a diferencia del anterior, cuando ustedes les digan sospecha una tiroiditis subaguda viral, que se llama de Kerbein granulomatosa o de células gigantes,
La característica que ustedes tienen que buscar es una infección de vías respiratorias altas. ¿Qué te va a decir el paciente? Que casualmente es mujer también, ¿no? La paciente ha estado, o sea, he ido al médico la semana pasada, ¿por qué? Porque estaba con un resfrío, estaba con una faringitis, estaba con una laringitis. Puede ser una amigdalitis y ahora la paciente, o sea, ha venido, ¿por qué? Porque tiene característicamente, ¿qué? Dolor a nivel de la glándula. Y de casualidad les digo que, así les puedo decir, que por lo menos una de este grupo ha tenido una de estas tiroiditis. Es ese resfriado que luego les queda así como una molestia, como un dolorcito en el cuello, y cuando quieren pasar el alimento les duele. ¿Se entiende? Entonces, casualmente no se han hecho el laboratorio, ha sido una subclínica, pero ustedes, o sea, esa paciente que ha quedado con dolor después de 4 o 5 días de resfrío, es una tiroiditis viral o de qué? Feral. ¿Vamos? Y en cuál es la característica que tienen que buscar ustedes, el antecedente de que ha pasado una infección respiratoria de vías altas. ¿Estamos? Bien. Generalmente puede haber vamos a decir, un bosque doloroso, nodular o dolor cervical. O sea, ¿cuál es la característica de la paciente? Que va a tener ese dolor cervical, ese dolor a nivel de vamos a decir, del cuello. Puede tener febril y lo que sí va a tener al ser un síntoma de hipertiroidismo. Casualmente, como es una enfermedad subaguda y es una enfermedad autolimitada, no se llega mucho al diagnóstico con, o sea, vamos a decir, con la prevalencia, con la epidemiología de esta patología. Es subclínica. La mayoría ha atravesado en algún momento de su vida, ha tenido infección respiratoria y ha terminado en una tiroiditis subaguda viral. Y luego con el antiinflamatorio para un resfriado, ¿qué le dan al paciente? ¿Qué le dan? Los típicos. Le dan el ibuprofeno, le dan el ibuprofeno y el paciente se va a disminuir la inflamación del dolor y va a enmascarar el cuadro de la tiroiditis. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí. Bien, cuando hay mucha liberación de hormona tiroideas, recién van a tener el hipertiroidismo. ¿Cuál es lo característico? ¿Qué van a ver en el laboratorio? Una DSG aumentada. ¿Puede tener leucocitosis? Sí. ¿Puede tener blancos de 10.000, 11.000, 12.000? Sí. ¿Cómo van a estar los segmentados? ¿Cómo están los segmentados? Los polímeros nucleares. No sé. ¿Qué se eleva en una infección viral? Linfocitos. ¿Los linfos? Sí. Voy a tener un aumento de los linfocitos 45, 50, 55. Entonces, con una BCG aumentada con una linfocitosis, vamos a decir en el laboratorio, yo tendría que estar sospechando de que la paciente tiene una tiroiditis de Kerbein. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta paciente? Voy a venir al cielo y voy a parar ahí. AINES, lo más frecuente, el ibuprofeno. Le pueden dar corticoides y beta bloqueantes. ¿Por qué le vamos a dar corticoides y beta bloqueantes? Para bajar la inflamación. No. Imagínense que cuando ustedes sean internos, no voy a patear la pared, ¿no? Voy a patear la pared. Les aseguro que lo que voy a patear van a ser internos ese día. Castigo. Chicos, ¿qué les he dicho yo en las primeras clases? ¿Qué hacían los corticoides y los beta bloqueantes? La captación. No. Controlaba la conversión periférica de T4 a T a T3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta paciente, con su proceso inflamatorio, me está ocasionando un hipertiroidismo, ¿no ves? Casualmente es subclínico, pero cuando lo diagnostico y quiero darle un tratamiento, vamos a decir, dirigido a su patología, yo le tengo que dar corticoides o le tengo que dar beta bloqueantes. ¿Qué corticoide le darían? Dexametasona. Dexametasona, ¿con qué le administraría? Punto bien compuesto. La paciente ha venido, estoy así con hipertiroidismo, me duele mi garganta, le hago un perfil tiroideo, TSH baja, T3, T4 elevada, tiene dolor, quiero tratar el resfriado y quiero tratarle, vamos a decir, su tiroiditis clínica, su aguda.
lo que van a aplicar todos los días de su vida. A todos les van a poner lo mismo. Se fractura, lo mismo. Paciente con resfriado, lo mismo. Paciente que tiene que ser con cólico renal, lo mismo. A ustedes les van a aplicar bastante, ¿no? Le van a poner al paciente un diclofenaco de 75 miligramos con una dexametasona de 8 miligramos por donde. Pinchazo en la colita, ¿no ves? Listo, ya está. Entonces, yo le estoy poniendo AINE y le estoy poniendo corticoides. Y si le quiero ayudar un poquito más, ¿qué beta bloqueante le tendría que dar? ¿El Propa? ¿Cuál de los beta bloqueantes es el único que controla la conversión periférica de T4 a T3? ¿Qué beta bloqueante le damos? ¿Cuál es el único que evita la conversión periférica? No están leyendo, lagartos, no están leyendo. El propanolol es el único medicamento beta bloqueante. Así que... ¿Ven esto? ¿Ven esta glándula tiroidea? Yo tengo aquí la tráquea, el istmo y tengo, vamos a decir, el lóbulo del lado derecho en este caso. ¿Cómo está? Vean esto. O sea, esto es característico, chicos. A ver, atención aquí. Vean esto. Este volumen de aquí a aquí, ¿qué les parece? Hay un espacio. No, aquí está el cartílago, ¿no ves? El traqueal. Y aquí está, vamos a decir, el músculo esternocleidomastoideo y el otro esternocleidomastoideo. Acá yo tengo la piel. Vean cómo está el istmo de la glándula tiroides. ¿Dónde? Está aumentada, ¿no ves? Esto tendría que ser 2-3 milímetros nomás. Vean esta glándula, ¿está aumentada, sí o no? Sí. ¿Es de características uniformes? No. Sí, es uniforme, es igualita la glándula. Aquí es igual, es uniforme. ¿Está aumentado el tamaño de la glándula? Sí. El paciente ha tenido un resfrío después de, o sea, ha tenido 7 días antes de un resfrío, ya está con febrícula y dolor cervical. ¿Qué es? ¿Es una mujer? ¿Es una tiroiditis? Ojo que les estoy repitiendo, su examen va a venir así, tipo casos clínicos. Nada raro se les presente una imagen, por si acaso. Nos pones esa diapositiva. Escaneado. Si va a haber alguna imagen, va a ser de la diapositiva. Pero escaneado, pues no vamos a sacar eso. A propósito, la Andrea, en negro lo sé. Sí. Diapo 86 voy a poner. Todavía dice nota. Sabe que está viendo, pero... Clarito se ve, te lo juro. Seguimos avanzando, vamos. Tenemos mucho que avanzar. Tiroiditis linfocitaria. Esto es lo característico, chicos. La tiroiditis linfocitaria se puede producir a cualquier edad, más frecuente en mujeres, es de etiología desconocida, autoinmunitaria. ¿Qué otra patología tiroidea tenían autoinmunitaria? Este que está pensando. ¿Cuál era? Inmunitaria. Sí, el lupus, ahí sí, ¿no? Inmunitaria, tiroides. Es así, chicos. Una pequeña pregunta y ustedes ya tienen que ir con la respuesta. Inmunitaria en tiroides era enfermedad de Graves. Graves. En la linfocitaria crónica también es autoinmune. Vamos a decir, en la de Graves teníamos anticuerpos que estimulaban el receptor de la TSH. Aquí tenemos inmunitaria y lo característico de esto es algo que creo que normal no hay. Aquí está. Tienen que poner ustedes que los anticuerpos son antiperoxidasa. O sea, en esta enfermedad linfocitaria, ¿ya? Pirotoxicosis, hay títulos que van a ir contra los anticuerpos antiperoxidasa. ¿Estamos? Si yo les pongo entonces una paciente con patología y les pongo anticuerpo antiperoxidasa, ¿cuál es la única patología que tiene anticuerpos antiperoxidasa? Linfocitaria o pirotoxicosis transitoria, silente o indolor. ¿Estamos? Tienen que buscar el antiperoxidasa. ¿Estamos? ¿Cuál es el tratamiento? Beta bloqueante. A medida que vaya el hipertiroidismo, esto por lo general, vamos a decir, en la inflamatoria, en la bacteriana y en la viral que hemos visto ahorita, ¿cómo va a ser la patología? ¿Crónica o autolimitada? Autolimitada. Y si yo digo aquí inmunitaria, ¿cómo va a ser? Crónica. ¿Qué le va a pasar al paciente? Hipertiroidismo, hipotiroidismo.
Entonces, a la larga, este paciente va a tener un hipotiroidismo. ¿Se entiende por qué entonces al paciente en una primera etapa le voy a dar beta bloqueantes? Sí. ¿Qué va a ser el beta bloqueante? Va a bloquear la conversión de Conversión de T3 de 4 a T3, ¿no ves? ¿Cuándo le voy a dar levotiroxina? Cuando ya esté hipotiroidismo. Cuando ya esté en hipotiroidismo. ¿Se entiende? Fácil, ¿no ves? No. Facilita. Para nada. Tiroiditis linfocitaria o crónica. ¿Ya? Esta también es una enfermedad autoinmune, frecuente en mujeres de edad media. ¿Ya? La característica de esto es de que tiene un bocio, ya principal manifestación al comienzo de la enfermedad, donde la reserva tiroidea suele estar intacta o mostrar un hipotiroidismo subclínico. ¿Ya? En este cuadro clínico de la tiroiditis linfocitaria también voy a tener títulos altos de antiperoxidasa. O sea, aquí tenemos dos patologías donde tengo que poner antiperoxidasa. ¿Estamos? ¿Sí? Yo voy a poner en la clínica y voy a tener que buscar pacientes con patología con antiperoxidasa. Lo característico de la linfocitaria, tiroiditis linfocitaria crónica. ¿Qué va a tener la glándula tiroides? Infiltración de... ¿Vamos? ¿Vamos? Bien. Ahora, aquí está lo característico, chicos, que les he puesto una cosa que es, vamos a decir, el factor pronóstico. Si yo tengo infiltración linfocitaria, ya, y va a ser crónica en este paciente, porque es autoinmune, esto puede generar un aumento de, o sea, vamos a decir, de la incidencia del linfoma. ¿Los linfocitos se pueden convertir en algún momento en un linfoma? Sí. Entonces, ese es el factor de gravedad de esta enfermedad. Yo tengo un paciente con títulos altos de antiperoxidasa, con infiltración linfoidea tiroidea, donde va a haber un aumento de la incidencia del linfoma tiroideo. ¿Le opera o no le opera a este paciente? ¿Opera? ¿Le operan o no? Sí. Hasta ahorita hemos dicho que la subaguda era drenaje. Cortecito, chao, ¿verdad? La subaguda, la de Kirchberg, hemos dicho que, vamos a decir, tratamiento sintomático de diclofenac, dexametasona y beta bloqueante, y lo veo después ahí así en otra actividad. Vamos a decir, en esta enfermedad de la linfocitaria crónica, ya como va a ser una patología crónica, puede generar, vamos a decir, un linfoma tiroideo. Está justificado que yo le diga, señora, a usted 30 años, ¿pues? A los 60 años puede desarrollar un linfoma. ¿Existe la posibilidad de operarse, plantearle la posibilidad quirúrgica, sí o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sería mejor sacarle la glándula tiroides, sería una opción de tratamiento, sacarle la glándula tiroides y dejarle con levotiroxina ya de por vida. Y así la saco a la paciente de una patología neoplástica. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, en la tiroiditis de Hashimoto se puede asociar a otras enfermedades autoinmunitarias, y esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y el tratamiento puede ser o simplemente la tiroxina, o si la paciente es muy joven, plantearle la posibilidad de una exéresis quirúrgica de la glándula tiroides. ¿Estamos? No, hay descanso aquí. Esta es una tiroiditis fibrosante. Esta es una tiroiditis, vamos a decir, muy rara. De todas las patologías, cuando ustedes digan una patología rara, y que hasta ahora no se sabe cuál es, vamos a decir, la etiología, ya es donde la glándula tiroides aumenta de tamaño, pero esta glándula tiroides no va a aumentar de tamaño por los folículos linfoideos. Va a ser sustituida, o sea, en esta enfermedad, la glándula tiroides está sustituida por tejido fibroso. O sea, las células se van a ir destruyendo, y donde ustedes tenían glándula, ahora van a tener colágeno y van a tener, vamos a decir, tejido fibroso. Por eso es que la glándula va a estar aumentada de tamaño, va a estar dura e inmóvil. Entonces, ¿cuál es la característica de la tiroiditis fibrosante? Fibrosante. O sea, por eso no es el genio, ¿no? Los nombres ya están diciendo qué es lo que tiene. Fibrosante, tengo una glándula aumentada de tamaño, dura e inmóvil, ¿no ven? Si yo estoy, o sea, reemplazando el tejido tiroideo normal por un tejido no tiroideo, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a tener un hipotiroidismo. O sea que estos pacientes sí o sí van a tener en un 25% van a tener un hipotiroidismo, ¿no ven?
¿Los anticuerpos antitiroideos van a ser positivos o negativos? Negativos. ¿Ya? La captación de yodo está disminuida. ¿Por qué está disminuida? Porque está fibrosa del tejido. ¿No ve? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de esta paciente? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Porque yo tengo que establecer el diagnóstico diferencial. Dura, inmóvil, y no funciona la glándula tiroides. ¿Se puede confundir con un cáncer o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de esta paciente? Ecografía, no. Marcadores, anticuerpos, marcadores antitiroideos pueden ser negativos o positivos, pero en este caso ya la captación está disminuida. Los anticuerpos pueden ponerle negativos o positivos. Y así te salen positivos, dura inmóvil. ¿Las otras patologías son duras inmóviles? No. Entonces, ¿qué le vas a pedir al paciente? Una biopsia Quirúrgica. o sea, le vas a sacar un pedacito de la glándula tiroides y lo vas a mandar a analizar al patólogo. Y el patólogo te va a decir, sí, doctor, disminución de los folículos tiroideos con aumento de tejido fibroso. Entonces, el tratamiento de esta patología, si no produce compresión, no produce dolor, entonces levotiroxina, tiroxina, para compensar su déficit, y solamente quirúrgico cuando tenga síntomas compresivos. ¿Cuáles eran los síntomas compresivos? Disfagia, disfonía, ¿y qué más? Disnea, ¿no? Entonces, la disnea es más que todo para el bóster, pero aquí en este caso tendríamos que ver disfagia y disfonía. Una consulta, doctor. Sí. ¿Cómo hay tejido fibroso y se pide una gramografía? ¿Qué? ¿Cómo hay tejido fibroso y se pide una La gramografía? radiografía no capta. No va a captar nada. ¿Me entienden? Bien, aquí está una tablita que más o menos se los he resumido para los medicamentos más utilizados, su mecanismo de acción, sus indicaciones y sus efectos colaterales. ¿Lo quitamos esto o lo dejamos? Quitamos. En español, pues, no. Sí, I don't speak English. Solo es perfecto, solo para saber mejor. No, pero va a llegar en su nódulo tiroideo. ¿Vamos o todavía ya no? Ya no. Ya es hora. Es que ya es hora, ya nos van a votar. Es difícil avanzar con ustedes. Sí. Poquitito nomás, ya. Casi no. Llevamos 3 clases, ¿verdad? Oye, la primera posición. Terminaremos con nódulo tiroideo más y nos vamos felices. Es un repasito lo que yo ¿Qué tiempo más nos queda? 5 minutos. 5 minutos nos queda. Su examen para este caso va a ser solamente de tiroides. ¿Cuándo dan su examen? ¿En 2 semanas? 3 semanas, ¿no? Acabamos, hay tiempo. ¿Seguro? Puro nódulo vacío, pura tiroides vacío, ¿no ves? Y va a avanzar. Tengo que estresar. En 8 minutos vamos a terminar. Venga, 5, menos. Ya. Yo no dije nada, fue él. Ya hacen esto. Avanzaremos, de todas nos va a quedar de descanso, porque hoy nomás que es una probada. Nódulo tiroideo, de todo lo que ya hemos estudiado ahorita, de todo lo que hemos estudiado ahorita, nódulo tiroideo solamente como un resumen. Ya, es definición, es un aumento de la glándula tiroides por cualquier causa. ¿Cuáles serían las causas del nódulo tiroideo? ¿Qué? O sea, lo característico de la patología es un resumen. O sea, el paciente ya te ha venido a su consulta por hipertiroidismo, entonces es un síndrome de hipertiroidismo, ¿no? O sea, ha venido por las manifestaciones clínicas. Ahora, este paciente que viene con un nódulo tiroideo y se los van a encontrar, y les puedo decir que a ustedes, si les hago una ecografía, por lo menos uno de ustedes ya tiene un nódulo tiroideo. Ojalá que la incidencia, uno por lo menos ya tiene. Ya, ese paciente no tiene una manifestación clínica. ¿Cuál es la característica del nódulo tiroideo? Es el paciente que está asintomático. Como todos ustedes, ¿ya?
Entonces ahorita yo les hago una ecografía así al azar a ustedes y a uno de ustedes les voy a determinar un nódulo tiroideo. Y ahí entramos en el capítulo del nódulo tiroideo. O sea, yo tengo que determinar si esa imagen nodular que tiene en la glándula tiroides es de características benignas o malignas. ¿Cómo va a venir el paciente? El paciente va a venir a su clínica, ¿por qué? Porque le han pedido una ecografía, vamos a decir, de vasos del cuello, o le han pedido una ecografía de un quiste que han encontrado en la piel, o cualquier otra patología, y el paciente ha terminado haciendo una ecografía, el ecografista dice, hay un nódulo. Y ahí entramos en la patología de nódulo tiroideo. O sea, el diagnóstico, por lo general el paciente, qué sé yo, se estaba bañando, se ha tocado la glándula y ya ha sentido una masa a nivel de la glándula tiroides. ¿Sintomático? No, pero tiene la masa. O lo casual, lo veo una mordida en el cuello y ¿qué es esto? A partir del día de hoy, mordida en el cuello, ¿no? Ya. Entonces, ese paciente, vean la epidemiología, más o menos la mayoría de los nódulos tiroideos son de características asintomáticas. Esto es, chicos, cuando ustedes les preguntan patología hipertiroidea y las causas, es una cosa, el paciente ha venido con una manifestación clínica y posterior a ustedes han tenido que buscar la causa, ¿no? En este caso, per se, lo que ustedes tienen que ver es un paciente asintomático. En ese paciente asintomático, más o menos entre el 4 y el 7% de la población adulta van a tener un nódulo tiroideo detectable por la palpación. En estudios de necropsia, si nosotros hacemos anatomía y vemos y mandamos anatomía patológica, la prevalencia aumenta. Miren, de 7, que solamente por la palpación 4 a 7% de la población va a llegar a palparse un nódulo, por eso que es bueno tocarse. Realmente yo les aconsejo así el autoexamen, como el autoexamen de mama, el autoexamen de testículo, el autoexamen de tiroides, tiene que ser sí o sí una vez al año, porque realmente se van a evitar muchos problemas con la patología que vamos a ver después, que es neoplasia de tiroides. Vean, del 4 al 7% palpable, vean, en una anatomía patológica llega al 40%. Por eso les digo que casualmente, si yo hago una ecografía, alguno de ustedes puede o ya tiene un nódulo tiroideo. ¿Ya? Estudios ecográficos, vean la prevalencia, 20 a 65%. ¿Considerable o no? Sí. Por eso les digo que una ecografía aquí, un nódulo tiroideo, seguro. Y vean la tasa de malignidad, es baja, pero existe. ¿Estamos? Entonces, con solamente hacerse un autoexamen y hacerse una revisión anual, imagínense la cantidad de problemas que se estarían ahorrando. Ya la prevalencia aumenta linealmente, vamos a decir, con la edad, la exposición a la radiación con yodo y deficiencia, vamos a decir, de yodo. Y a ustedes que son una población, les digo, chicos, que son una población en riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes, como frecuentan sitios hospitalarios, recuerdan que entran a tomografía, entran, vamos a decir, a radiografía, están ahí con, si hay estudios gamma en los hospitales, es peor todavía los radiaciones. O sea, a ustedes sí son una población en riesgo. ¿Ya? Los presentaremos a la guardia de toda información. Ya. Les voy a dejar las diapositivas el día de hoy, chicos. A ver, esto es con la finalidad de que en la próxima clase, sí o sí, y no hay pretexto, sí o sí tenemos que terminar patología neoplásica de tiroides. Ya, entonces sí o sí. Y si podemos, que también sí o sí, vamos a terminar trastornos del cáncer. Si podemos, no más. Si podemos.